La leyenda de la India Bonita. Todo comenzó cuando decidí pasar unas vacaciones en Cuernavaca, Morelos. Siempre me ha fascinado la historia y la cultura de México, así que no pude resistirme a explorar uno de los lugares más emblemáticos, el Parque Nacional El Teposteco. Pero lo que me esperaba allí cambió mi percepción de lo que entendemos como real y lo que pertenece al mundo de las leyendas. Llegué temprano por la mañana, con mi cámara y una libreta para tomar apuntes. Había leído sobre la India Bonita, una leyenda local que hablaba de una joven indígena que sufrió un amor imposible y cuyo espíritu todavía ronda las montañas. Nunca pensé que una simple curiosidad pudiera transformarse en una experiencia aterradora. El primer día transcurrió con normalidad. Subí al cerro, visité la zona arqueológica y tomé muchas fotos. El lugar tenía una energía especial, casi mágica, como si estuviera lleno de secretos. Los lugareños me advirtieron que tuviera cuidado al caer la noche, porque según ellos, es cuando el espíritu de la India Bonita aparece. Por supuesto, pensé que solo era una forma de asustar a los turistas. Decidí quedarme un poco más para tomar algunas fotos del atardecer. La vista era espectacular. El sol teñía el cielo de naranja y las montañas parecían cobrar vida con los colores del crepúsculo. Fue en ese momento cuando escuché el primer susurro. «Ayúdame». Era una voz femenina, suave pero llena de tristeza. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Me convencí de que había sido el viento. Sin embargo, los susurros continuaron. Esta vez eran más claros, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Me giré rápidamente, y ahí estaba, una joven de cabello negro y largo, vestida con un atuendo tradicional indígena. Su piel era morena, y sus ojos, aunque hermosos, tenían una expresión de profundo dolor. No era una persona común. Había algo en ella que me hizo sentir una mezcla de miedo y compasión. «¿Estás bien?», pregunté, aunque mi voz apenas salió en un susurro. Ella no respondió. Solo me miró con esos ojos llenos de melancolía y comenzó a caminar hacia el bosque. Contra todo instinto de lógica y seguridad, decidí seguirla. Algo en su mirada parecía suplicar ayuda, y mi curiosidad pudo más que mi sentido común. Mientras la seguía, el ambiente se volvió extraño. Los sonidos del bosque desaparecieron, como si todo estuviera envuelto en un manto de silencio. Solo se escuchaban mis pasos y el crujir de las hojas secas bajo mis pies. La joven nunca se giró, pero siempre parecía saber que yo estaba detrás de ella. Finalmente, llegamos a un claro en medio del bosque. Había una especie de altar de piedra cubierto de musgo, y el aire olía a tierra mojada y flores marchitas. La joven se detuvo frente al altar, y sin decir palabra, señaló una pequeña abertura en el suelo. Era un agujero oscuro y profundo que parecía no tener fin. «¿Qué es esto?», pregunté, pero ella no respondió. En cambio, comenzó a llorar. Sus lágrimas eran silenciosas, pero cada gota que caía al suelo parecía resonar en mi mente como un grito de dolor. Fue entonces cuando entendí. Este lugar era una tumba. «Ellos me traicionaron», dijo finalmente, con una voz quebrada. Me explicó que, siglos atrás, había sido la hija de un cacique poderoso. Su amor por un conquistador español la llevó a traicionar a su pueblo, revelando secretos que permitieron la invasión y el saqueo. Pero el español nunca cumplió su promesa de amor eterno. En lugar de ello, fue utilizada y luego abandonada. Los suyos la acusaron de traición y la sacrificaron en ese mismo altar, condenando su espíritu a vagar eternamente. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La tristeza de su relato era abrumadora, pero lo peor vino después. El ambiente cambió de golpe. El aire se volvió pesado, y un sonido sordo comenzó a emerger del agujero en el suelo. Era como un murmullo colectivo, miles de voces susurrando al unísono.
No puedo descansar, gritó ella, y su rostro se transformó en una máscara de desesperación. De repente, el agujero comenzó a brillar con una luz rojiza, y algo empezó a salir de allí. Era una especie de sombra, una figura retorcida y oscura que parecía estar hecha de puro odio. Mi instinto de supervivencia finalmente reaccionó, y comencé a retroceder. Pero antes de que pudiera correr, la sombra me alcanzó. Sentí un frío indescriptible que me atravesó como una lanza. Mi visión se nubló, y por un momento, pensé que iba a morir. Cuando desperté, estaba tirado en el mismo lugar donde había visto a la joven por primera vez. El altar, el agujero y la figura sombría habían desaparecido, pero la sensación de frío seguía en mi cuerpo. Apenas pude levantarme y regresar al pueblo, donde los lugareños me encontraron y me llevaron a un lugar seguro. Les conté lo que había visto, y todos asintieron solemnemente. La India bonita aún busca redención, dijeron, pero nadie puede darle lo que necesita. Desde entonces, evito quedarme en lugares históricos después del anochecer. Pero a veces, en mis sueños, la veo. Esa joven de mirada triste, atrapada entre el amor y el odio, la traición y el arrepentimiento. Y sé que, mientras su historia no sea olvidada, ella seguirá rondando las montañas de Cuernavaca, esperando un final que quizás nunca llegue. La dama de blanco de la Catedral de Cuernavaca. Todo empezó con una invitación que, en retrospectiva, nunca debí aceptar. Un amigo mío, apasionado de la fotografía urbana, me pidió que lo acompañara en una sesión nocturna en la Catedral de Cuernavaca. Era un lugar que siempre había querido visitar, pero nunca imaginé que esa noche cambiaría mi percepción de lo sobrenatural. Llegamos justo antes de que cerraran las puertas de la catedral. El guardia, un hombre mayor con una linterna en mano, nos permitió pasar después de que mi amigo le explicara que solo tomaríamos unas fotos rápidas del interior. Aunque había algo en su mirada que me inquietó. No se queden hasta tarde, nos advirtió con voz baja, casi como un susurro. El interior de la catedral era impresionante, con sus paredes antiguas llenas de historia, los vitrales que reflejaban la luz de la luna y un silencio profundo que parecía envolverlo todo. Mientras mi amigo se ocupaba de ajustar su cámara, yo no pude evitar caminar por el lugar, observando cada detalle, desde las esculturas hasta los altares. Fue entonces cuando noté algo extraño. En una esquina del recinto, junto a una de las columnas, me pareció ver una figura vestida de blanco. Me detuve en seco, convencido de que era alguien más que, como nosotros, había decidido explorar la catedral. Pero cuando miré más de cerca, noté que esa figura no parecía sólida. Era como un reflejo distorsionado, como si la luz que la rodeaba estuviera fuera de lugar. ¿Viste eso?, le pregunté a mi amigo, pero él estaba demasiado concentrado en su cámara para prestarme atención. Decidí no insistir, pensando que quizás solo era mi imaginación. Seguimos explorando. Las horas pasaron sin que nos diéramos cuenta, y el ambiente dentro de la catedral comenzó a cambiar. El aire, que antes era fresco y tranquilo, ahora se sentía pesado, como si algo invisible nos estuviera observando. Los sonidos del exterior, los grillos y el murmullo de la ciudad, parecían haberse desvanecido. Solo se escuchaban nuestros pasos y el clic de la cámara. De repente, escuché un sonido que me hizo detenerme en seco. Era un susurro, casi inaudible, pero lleno de una angustia que era imposible ignorar. «Ayúdame», sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré a mi amigo, pero él no parecía haberlo oído. «¿Escuchaste eso?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. Esta vez me miró, frunciendo el ceño. «¿Qué cosa?». Antes de que pudiera responder, lo vi. Al otro lado de la nave principal,
La figura de la mujer de blanco estaba de pie junto a uno de los bancos. Su rostro era borroso, pero sus ojos brillaban con un resplandor inquietante, como si estuvieran llenos de lágrimas que no podían derramarse. ¿Quién eres?, me atreví a preguntar, aunque mi voz se quebró al pronunciar las palabras. Pero la figura no respondió. Solo me miró durante lo que parecieron minutos eternos y luego comenzó a caminar hacia una puerta lateral. No sé qué me impulsó a seguirla, pero lo hice. Era como si algo más fuerte que mi voluntad me arrastrara tras ella. Mi amigo, al verme caminar hacia la oscuridad, me siguió, preguntando qué estaba pasando, pero yo apenas podía escuchar sus palabras. Solo tenía ojos para aquella figura. Llegamos a un pequeño pasillo oscuro, iluminado solo por la débil luz de una lámpara que parpadeaba al final. La mujer se detuvo frente a una puerta de madera antigua, colocando su mano en ella. Luego me miró una vez más, con una expresión que mezclaba tristeza y desesperación, y atravesó la puerta como si no estuviera ahí. Mi amigo, claramente asustado, me jaló del brazo. «Ya basta. Esto no es normal. Vámonos». Pero yo no podía irme. Algo dentro de mí me obligaba a saber qué había al otro lado de esa puerta. La abrí con cuidado, encontrándome con una pequeña habitación que parecía un almacén. Había velas apagadas, un crucifijo y una vieja tumba en el centro, cubierta de polvo y telarañas. En la lápida, apenas legible, estaba inscrito un nombre: María de la Luz, 1798 a 1823. De repente, sentí un frío indescriptible, y las velas que estaban apagadas se encendieron al unísono. La habitación se llenó de un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era la misma voz que había escuchado antes, repitiendo una y otra vez: «Ayúdame, por favor». Mi amigo me agarró del brazo y me arrastró fuera de la habitación, su rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. «No podemos estar aquí. Algo no está bien». No discutí. La sensación de peligro era tan intensa que apenas podía respirar. Al salir de la catedral, el guardia nos estaba esperando, su rostro lleno de preocupación. «Les dije que no se quedaran hasta tarde», dijo, negando con la cabeza. Cuando le conté lo que había visto, suspiró y me miró con una mezcla de compasión y resignación. «Esa es la dama de blanco», explicó. María de la Luz era una mujer que se enamoró de un sacerdote hace más de 200 años. Su amor fue prohibido, y cuando él la rechazó para seguir su vocación, ella se quitó la vida en la catedral. Desde entonces, su alma está atrapada aquí, buscando la paz que nunca encontró en vida. Esa noche, apenas pude dormir. La imagen de aquella mujer y el sonido de su voz todavía resuenan en mi mente. No he vuelto a Cuernavaca desde entonces, pero a veces, en mis sueños, veo aquella habitación, aquella tumba, y los ojos de la dama de blanco, llenos de una tristeza infinita. El Callejón del Diablo en Cuernavaca. No sé qué me llevó a aceptar ese reto. Supongo que fue la necesidad de demostrar que no le temo a nada, o tal vez el orgullo tonto de no querer quedar como un cobarde frente a mis amigos. Todo empezó una noche cualquiera, mientras platicábamos sobre leyendas urbanas locales. Entre risas y desafíos, alguien mencionó el Callejón del Diablo. Dicen que si caminas por ahí solo, después de la medianoche, puedes ver al diablo, dijo uno de ellos, con esa mezcla de burla y seriedad que se usa para contar historias de terror. Yo, sintiéndome valiente, me reí y respondí: «No creo en esas cosas. Mañana mismo paso por ahí, y se los grabo para que vean que todo es un invento». Esa misma noche, con la promesa todavía en mi mente, me preparé para la aventura. El Callejón del Diablo no estaba muy lejos de mi casa. Había pasado por ahí muchas veces durante el día,
y aunque era un lugar estrecho y algo lúgubre, nunca me pareció más que un callejón viejo. Sin embargo, todo cambia de noche. Eran las 11:45 de la noche cuando llegué al inicio del callejón. Llevaba mi celular para grabar y una linterna, aunque la luz de los postes cercanos me daba cierta seguridad. Al principio, todo parecía normal. El callejón era silencioso, con las paredes de piedra cubiertas de musgo y las sombras proyectadas por las luces creando formas extrañas. Comencé a caminar despacio, grabando todo mientras narraba en voz baja. Bueno, aquí estoy. Este es el famoso Callejón del Diablo. Como pueden ver, no hay nada extraño. Solo es un callejón más. Trataba de sonar confiado, pero la verdad es que sentía un nudo en el estómago. Había algo en el aire, una sensación de que no estaba solo. A medida que avanzaba, los sonidos a mi alrededor comenzaron a cambiar. Al principio, eran ruidos suaves, como hojas moviéndose con el viento. Pero luego, escuché algo más. Era un sonido rítmico, como pasos que se sincronizaban con los míos. Me detuve de golpe y apunté la linterna hacia atrás, esperando encontrar a alguien. No había nada. Debe ser mi imaginación, murmuré, tratando de convencerme. Pero los pasos no eran lo único. Un susurro comenzó a llenar el aire, tan bajo que apenas podía distinguir palabras. Era como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí, pero cada vez que volteaba, no había nadie. Seguí avanzando, más rápido esta vez, tratando de llegar al final del callejón. Pero cuanto más caminaba, más parecía que el callejón se alargaba. Los edificios que lo flanqueaban, antes familiares, ahora parecían extraños, con ventanas oscuras que parecían observarme. La linterna comenzó a parpadear, y el sudor frío corría por mi espalda. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura, al final del callejón. No era una sombra común. Era alta, con una forma apenas humana, como si su cuerpo estuviera hecho de humo y fuego al mismo tiempo. Sus ojos brillaban con un rojo intenso que parecía perforar la oscuridad. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz apenas salió como un susurro. La figura no respondió, pero comenzó a avanzar hacia mí. Con cada paso que daba, el aire a mi alrededor se volvía más denso, como si me estuviera aplastando. El sonido de los pasos ahora era ensordecedor, como si todo el callejón resonara con cada movimiento. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera atrapado, obligado a enfrentar lo que fuera que estaba frente a mí. La figura se detuvo a unos metros de distancia y levantó una mano. Fue entonces cuando sentí el calor. Un calor intenso, como si estuviera parado frente a una hoguera. No deberías haber venido, dijo una voz que parecía surgir de todas partes. Era profunda, gutural, y cada palabra retumbaba en mi cabeza. Mis manos temblaban tanto que casi solté la linterna. La figura se inclinó hacia adelante, como si quisiera observarme más de cerca. Sus ojos brillaban con una intensidad imposible, y su forma parecía cambiar constantemente, volviéndose más grande, más amenazante. No sé cómo, pero logré moverme. Di un paso atrás, y luego otro, hasta que finalmente comencé a correr. El aire parecía resistirse a cada movimiento, como si algo invisible intentara detenerme, pero mi miedo era más fuerte. Corrí y corrí, sin mirar atrás, hasta que finalmente llegué al final del callejón. Cuando salí, el mundo volvió a la normalidad. El aire era fresco, las luces de la calle brillaban como siempre, y los ruidos de la ciudad llenaban el ambiente. Pero yo no era el mismo. Mi corazón latía con fuerza, y mi mente seguía tratando de procesar lo que había visto. Regresé a casa y revisé la grabación en mi celular. Al principio, todo parecía normal, pero cuando llegué a la parte donde vi a la figura,
la imagen se distorsionó. El audio se llenó de un zumbido, y, aunque no podía ver claramente, había un momento en el que dos ojos rojos parecían brillar en la oscuridad. Desde esa noche, nunca volví a pasar por el callejón del diablo. Y aunque intento convencerme de que fue mi imaginación, cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos rojos y siento el calor de su presencia. Tal vez no era el diablo, pero lo que fuera, no pertenecía a este mundo. La enfermera fantasma del Hospital Morelos. Nunca fui de los que creen en fantasmas o en cosas sobrenaturales. Siempre pensé que esas historias eran exageraciones de la gente o simples leyendas urbanas. Sin embargo, lo que viví durante mi tiempo como interno en el Hospital Morelos cambió por completo mi forma de ver el mundo. Era mi primer año como estudiante de medicina, y el hospital era donde hacía mis prácticas. Había escuchado rumores sobre cosas extrañas que ocurrían en el turno nocturno. Luces que parpadeaban sin razón, puertas que se abrían solas, e incluso la presencia de una misteriosa enfermera que nadie conocía. Pero, como siempre, asumí que eran historias inventadas para asustar a los nuevos. Una noche, me asignaron el turno de 11 de la noche a 7 de la mañana en el área de urgencias. El hospital, que durante el día estaba lleno de ruido y movimiento, era completamente distinto de noche. Los pasillos estaban casi vacíos, y el silencio solo era interrumpido por el sonido ocasional de un monitor cardíaco o los pasos de algún enfermero. Había algo inquietante en ese silencio, pero traté de no pensar demasiado en ello. Alrededor de las 2 de la mañana, me encontraba revisando unas notas en la pequeña sala de descanso. De repente, escuché pasos que resonaban en el pasillo. No era raro oír movimiento, pero estos pasos eran distintos, lentos, firmes y constantes, como si alguien caminara deliberadamente. Pensé que sería alguno de los enfermeros, así que salí al pasillo para saludar, pero no había nadie. Volví a mi trabajo, algo incómodo pero aún escéptico. Sin embargo, unos minutos después, los pasos regresaron. Esta vez eran más cercanos, como si alguien estuviera justo al doblar la esquina. Me levanté rápidamente y caminé hacia el origen del sonido. Al girar la esquina, lo vi. Una figura vestida con un uniforme de enfermera de estilo antiguo, completamente blanco. Era una mujer de cabello oscuro recogido en un moño, y aunque estaba de espaldas, había algo extraño en su presencia. No podía explicar por qué, pero todo en mí me decía que no era normal. ¿Necesita ayuda?, pregunté, tratando de sonar calmado. La figura no respondió. Se quedó inmóvil por unos segundos y luego comenzó a caminar hacia uno de los cuartos de pacientes. Decidí seguirla, aunque cada paso me hacía sentir más inquieto. Llegó a la puerta de un cuarto vacío y entró sin abrir la puerta, como si simplemente se desvaneciera a través de ella. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Abrí la puerta rápidamente, pero el cuarto estaba completamente vacío. Lo único que noté fue un frío intenso que no era normal para el clima de esa noche. Cerré la puerta y regresé a la sala de descanso, tratando de convencerme de que había imaginado todo. Esa noche, no pude concentrarme en nada más. A cada rato sentía la necesidad de mirar hacia el pasillo, como si algo estuviera vigilándome. Finalmente, el turno terminó, y me fui a casa con la sensación de que algo extraño había ocurrido. Los días siguientes, intenté olvidarlo, pero no podía sacar de mi cabeza la imagen de esa enfermera. Decidí preguntar a algunos compañeros de trabajo si ellos habían visto algo similar. Al principio, muchos se rieron de mí, diciendo que probablemente estaba demasiado cansado, pero una enfermera mayor, doña Rosario, me tomó aparte y me dijo algo que me dejó helado. «¿Viste a la enfermera de blanco, verdad?», preguntó en voz baja. Asentí, esperando que me explicara.
Me contó que muchas personas en el hospital habían visto a esa figura a lo largo de los años. Según la leyenda, era el espíritu de una enfermera llamada Carmen, que trabajó en el hospital en los años 50. Carmen era conocida por su dedicación, pero también por su carácter reservado. Un día, se enamoró de un médico, y cuando descubrió que él estaba casado, cayó en una profunda depresión. Poco después, se quitó la vida en el hospital. Desde entonces, su espíritu seguía vagando por los pasillos, especialmente durante la noche. Algunas personas decían que la habían visto cuidando de pacientes graves, mientras que otras afirmaban que su presencia era una advertencia de muerte. Esa noche, regresé al hospital para otro turno nocturno. Aunque estaba nervioso, me repetí que debía mantener la calma y concentrarme en mi trabajo. Todo estuvo tranquilo hasta las 3 de la mañana, cuando escuché un murmullo proveniente de uno de los cuartos. Me acerqué lentamente, y al abrir la puerta, vi a un paciente sentado en su cama, pálido y temblando. «¿Qué ocurre?», le pregunté, tratando de calmarlo. Señaló hacia el rincón del cuarto, donde no había nada. «Ella estuvo aquí», murmuró. «Me dijo que estaría bien, pero que mi tiempo se está acabando». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Intenté consolar al hombre, asegurándole que solo había tenido un mal sueño, pero sus palabras me dejaron inquieto. Al día siguiente, me enteré de que ese paciente había fallecido inesperadamente a las pocas horas de mi encuentro con él. Desde entonces, mi percepción del Hospital Morelos cambió para siempre. Aunque nunca volví a ver a la enfermera de blanco, siento su presencia cada vez que paso por esos pasillos en silencio. Ahora sé que hay cosas que no podemos explicar, y que algunas almas, por razones que no entendemos, nunca abandonan el lugar donde vivieron sus mayores alegrías o dolores. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.